La ley de Cristo. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumplí así la ley de Cristo. Que el Señor añada la bendición a su palabra. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está la vida de Cristo. Y a quienes le seguimos, a los cristianos, nos debe discipular. La vida de Cristo me tiene que discipular, me tiene que enseñar. ¿Eso es ley para ti? Debe ser ley para mí. Cuando alguien sigue a algo o a alguien, ¿cuántos cremas hay aquí? No levante la mano. ¿Cuántos íntimos hay? No la levante. Pero usted sigue, el venezolano no sabe de lo que le estoy hablando. ¿Cuántos leones hay aquí? No levante la mano. Y turcos, no levante la mano. Pero cuando usted sigue a alguien o a algo, eso le va a ministrar. Mucho más la vida de Cristo me tiene que discipular, porque si no, no le estoy siguiendo. Y el apóstol Pablo, luego en sus cartas, nos enseña teológicamente y nos muestra la práctica del Evangelio. Y eso es para permanecer, porque si no, no permaneces. Usted recibe una palabra un domingo y ya en la tarde el sistema le quiere sacar. La palabra te tiene que impartir y tú tienes que abrazar esa palabra. Es de Dios. Usted no cambiaría un equipo. Le hablo a los hombres. No. Primero dejo unas cuantas cosas que dejar de ser seguidor de aquel. Camisa rayada, azul con blanco. O seguidor de aquel, camisa crema. ¿Cuánto más para alguien que sigue a Cristo? Y es lo que Pablo quiere enseñarnos ahí en los Gálatas y en todas sus cartas. Así como lo dice aquí en este versículo de Gálatas 6:2, con una enseñanza fundamental en todos los capítulos anteriores, porque los primeros 4 capítulos de Gálatas es una teoría, digámoslo, poderosísima, y en el 5 y 6 de Gálatas entra en la práctica. Así también ocurre con los primeros 11 capítulos de Romanos, para luego en el capítulo 12, versículo 1, meternos en la práctica. Os ruego, hermanos, que presentéis delante del Señor vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, hay un llamado a que te presentes a Dios como eres, espíritu, alma y cuerpo, y aprendas a vivir rendido a Dios. Nos rendimos en esta vida a muchas cosas en la tierra. ¿Cuántos hombres rendidos a una mujer? Mujeres rendidas a un hombre, hombres rendidos a una moto, a un buen carro. ¿Es malo? No es malo, respirar un carro nuevo, que sea cuero.
y correr en ese carro, más bueno aún. Pero no puede ser mi Dios. El hombre se rinde a cualquier cosa, pero a Cristo le cuesta. Le cuesta. Debemos entender la palabra de Dios, conocer lo que ahí está escrito. O sea, todo lo que es el Evangelio, lo que es la ley de Cristo, lo que es su palabra, tiene que haber en mí algo que me sacuda de tanto mundo, de tantas cosas terrenales que me han llenado y no me dan un lugarcito para seguir a Cristo. Cuando alguien dice entre amigos que no conocen a Cristo, que va a la iglesia, los demás lo miran raro. Y si es joven, más raro lo miran. Ocurre. Y entonces a veces la persona se va calladito para que no digan nada el entorno. Debemos entender y conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios está revelada completamente. Ahí está la revelación de Dios. Pidámosle al Señor, a su Espíritu, que nos dé entendimiento, iluminación necesarios para caminar con Cristo, para hacer su iglesia. Y quiero que podamos estudiar un poquito a los Gálatas. Usted dirá, el pastor se pegó con esa carta. Y aún le falta a usted por escuchar y a mí por predicar en los Gálatas. Ahí se menciona a personas judaizantes. Eso se menciona en los Gálatas. Y esos judaizantes eran unos judíos que habían empezado a seguir a Cristo. Habían abrazado la fe cristiana, pero no estaban dispuestos a desabrazar a la ley de Moisés. O sea, querían abrazar aquí y abrazar allá. No se puede. Ellos insistían en circuncidar a los otros cristianos. Como ellos estaban circuncidados y ellos venían de la ley, ellos querían que los otros cristianos no judíos que estaban en Galacia se circuncidaran. Iba a doler. Adultos, imagínense. Además de las obras de la ley que ellos insistían en que había que practicarlas para salvación. Y usted dirá, pastor, ¿y qué mezcolanza es esa? Así eran en los Gálatas. A esos les predica Pablo. Y era una sociedad con mucho mundo, con muchas cosas contrarias a la fe cristiana. Judaizantes ayer, religiosos hoy. Ellos no entendían la ley, no la cumplían, los judaizantes, y estaban y que en la gracia, y la gracia la entendían menos que la entendían. Para que tengamos una idea, ese religioso hoy
es el legalista, que no vive lo que predica. Pero a eso se le suma el libertino, que lo que conoce, quizás no mucho, tampoco lo vive. O sea, en aquel tiempo era letra sin espíritu. Y el libertino hoy es muy light, por ser moderno. Light es muy liviano en la profundidad del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, no va a resistir todos los embates de un sistema oprobioso, de algo que le va a seducir. Y noten algo, son personas que están comprometidos con mucha gente, pero no con Dios. Usted encuentra en la sociedad de hoy religiosos quizás comprometidos con un pastor, con un apóstol, con un obispo, pero no con Dios, con un cura, con las hermanitas de la caridad, pero no con Dios. Y encuentra libertinos comprometidos con un sistema, pero no con Dios. Y lo más tremendo es que todo lo que hacen, lo hacen en el nombre de Dios. Usted sabe que es así. Y luego con decirle a alguien que vive en la palabra, eso es lo que es un religioso. Ya, con eso ponen a los demás que marquen distancia con él. Usted sabe que lo que le estoy diciendo se está practicando en muchas partes. Los religiosos de hoy, los judaizantes de ayer, pero ahí también están pegaditos los libertinos. Pablo dice que la salvación es por gracia, y es así, eso es lo que está escrito en la palabra. Y ahí soy morada del Espíritu Santo, quien me empodera para obedecer la ley de Dios. La ley de Dios es una sola. ¿Sabe cuál es? Su palabra. Su palabra. Lo que está ahí. Y no le puedes quitar ni una coma. Señor. Y ahí nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios: dame entendimiento, Señor, iluminación para conocer lo que está revelado ahí. Cuando Cristo vino a la tierra, Él lo predicó todo. Y luego los apóstoles, la iglesia primitiva, y hoy muchos hombres y mujeres de Dios predican en esa verdad. Y ahí tengamos claro lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en esa justicia de Dios. O sea, lo que está en la palabra. ¿Cuál es el problema? El problema es que mucha gente enseña una parte y no enseña la palabra completa. Están dejando el mensaje incompleto porque lo han mezclado con mucho mundo. Así sea con poquito. Lo de Dios no se puede mezclar. Y ese es el problema. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, yo tengo que pedirle a mi Señor poder conocer la ley de Moisés
dada por Dios y la ley de Cristo. Conocerlas a la luz de la palabra, porque toda es la palabra de Dios. Conozcamos la ley de Moisés. Les voy a resumir unas cuantas cosas. Los teólogos la trabajaban en 3 secciones. La primera sección, las leyes ceremoniales, rituales o celebraciones. Tenían que ver con lavarse las manos, lavar pies, estar limpios, sacrificio. Los fariseos eran expertos en esa ley o en las leyes ceremoniales. La malinterpretaron. La malinterpretación viene desde mucho tiempo atrás. Pero estos expertos, más desviados aún, hicieron un daño terrible en la sociedad. Las leyes ceremoniales, rituales, celebraciones, todas apuntaban a Cristo. El sacrificio, el cordero y todos los sacrificios por pecados apuntaban a Cristo. Hablaban de Cristo, los profetas, de cómo el sacrificio iba a expiar los pecados. Cuando Cristo presenta su mensaje, los fariseos se escandalizan porque Cristo no se lavaba las manos para comer. ¿Te parece a alguno de nosotros que comemos sin lavarnos las manos? Porque lo más importante no era lo exterior, era lo de adentro. Pero ellos decían que Cristo era un profanador del mensaje. Y no reconocieron el sacrificio que estaba ahí en carne y hueso. Número 2, les dije que les iba a resumir. La número 2 que los teólogos hicieron en esta sesión eran las leyes civiles o oficiales. Tenían que ver cuando alguien violaba la ley. Decían qué hacer cuando alguien violaba las leyes o los mandamientos. Y esa persona que violentaba la ley en la interpretación de los hombres podía ser apedreado, podía morir. Esas leyes eran nacionales para todo el país, digámoslo así. Y la tercera sección de las leyes eran las leyes morales, resumida en los 10 mandamientos. En estas 3 sesiones estaban todas las leyes de Moisés. Se dice que eran las leyes de Moisés, pero recuerda que fueron dadas por Dios. No fue que a Moisés se le ocurrió. Dadas por Dios a Moisés. Cuando Cristo vino, enfatizó en las leyes morales. Las ceremoniales quedaron atrás. ¿Por qué quedaron atrás? Porque apuntaban a Cristo. Viniendo Cristo, ya no hay razón para celebrarlas.
O sea, se resumen en Cristo. Estando Cristo en la tierra y conociéndolo nosotros como Salvador, Él es el sacrificio. Lo ceremonial, la celebración, los rituales, todo apuntaba a Cristo. Espero que usted me pueda entender esto. Ya no hay razón para celebrarlas. O sea, en Cristo tú cumples esas leyes. Las leyes civiles y oficiales eran para Israel. Cuando Cristo vino, Cristo vino para todos, para israelitas y para gentiles, para peruanos, para venezolanos, para todos. Quiere decir que ya también quedaron atrás. Terminaron. En Cristo terminaron las leyes civiles. O sea, cuando usted se rinde a Cristo, usted cumple las ceremoniales y las civiles. Y las morales permanecen. ¿Cuáles son las morales? Los 10 mandamientos. Permanecen. De eso quiero predicarles. Estudiemos las leyes morales a la luz de la ley de Cristo. La ley de Cristo la está mencionando Pablo. No fue que se me ocurrió. Está en Gálatas 6:2 y lo acabamos de leer. Ahora estudiemos las leyes morales, los 10 mandamientos, a la luz de la ley de Cristo. Hay congruencias, ¿es congruente? Sí. En una ocasión, Cristo se encuentra con unos fariseos, escribas. El escriba era el intérprete de la ley, o sea, el que interpretaba. Aunque toda la escritura del Antiguo Testamento estaba en rollos, usted no tenía acceso sino por un intérprete. O sea, el intérprete agarraba el rollo y leía y enseñaba lo que estaba ahí. Y entonces usted sentado así, usted hacía con la cabeza. Y el hombre interpretaba, enseñaba, interpretaba. Y uno de esos intérpretes que andan en grupo, viene y le dice a Jesús para tentarle. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús con Mateo 22, 37 al 39 le responde y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos son los intérpretes de lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6. Pero ellos preguntan a Jesús para tentarle. Y Jesús le habla del gran mandamiento y de un segundo semejante. El segundo tiene que ver con la imagen de Cristo en el hombre. Si tú cumples, le dice el Señor, si tú cumples estas dos leyes, lo cumples todo. Ahí se resume la ley y los profetas. Mire, a nosotros que nos gusta lo rápido,
y lo resumido. Oye, de verdad que nuestro Dios es hermoso, es nuestro Dios. En 2 mandamientos cumples todo el Antiguo Testamento. El Señor se las puso a ellos mejor imposible. La ley de Cristo que Pablo habla estaba en el Antiguo Testamento y ellos no sabían. Ellos, los intérpretes. Oye, es como que tú seas el instructor en un gimnasio. Y el alumno sepa más las rutinas que tú, que eres el instructor. Como que tú vayas a una escuela de manejo y el profesor no sabe arrancar. En otra ocasión, Jesús les ilustra, se lo tiene que ilustrar a ellos, a los escribas. Viene un escriba encopetado. Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la eternidad? Y el Señor le dice, ¿qué está escrito? Y él, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero él, para justificarse, la Biblia lo dice, maestro, ¿quién es mi prójimo? Él sabía. Lo que se está es justificando. Los hombres son expertos, somos, en encontrar donde la ley no se aplique en mí. Y Jesús le responde, ese es nuestro Señor. Por eso yo me apasiono cada vez más por su palabra. Y me meto ahí cuando el Señor agarra a esos fariseos y los sacude. Esa es mi pasión. Antes era hacer goles. Mi pasión ahora es la palabra. Y por eso es que nosotros debemos rendirnos a Dios para apasionarnos cada vez más. Y le dice el Señor, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Agarraron unos delincuentes, lo robaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Pasó el pastor de la ley. Siguió de largo. Pasó el servidor de la ley. También pasó de largo. Pasó un tercero, samaritano él. Recuerda que los judíos y los samaritanos no se querían. Eran como los íntimos y los cremas. Ese sí pasó cerca, se detuvo. La Biblia dice que le ayudó, cuidó de él. Y ahí Jesús confronta a este escriba y le dice, Lucas 10, 36, 37. ¿Quién piensas tú de estos tres que era el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Y el hombre le dice, el que usó de misericordia con él
Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Jesús tiene que ilustrarle, porque es como que nosotros buscáramos a quien nos debo ayudar, como que nosotros clasificáramos las ayudas. Donde la ley no se aplica. Así ocurría con ellos. Los que conocieron la ley hicieron muy mal uso de ella. La ceremonial decía que ese hombre herido era inmundo. Ah, como es inmundo, ya encontré la excusa. Ya tengo la excusa. Si lo ayudo, me contamino. Ese no es mi prójimo. Esa no es mi prójima. La ley moral decía que yo tenía que ayudarle, pero ellos ponían por encima la ceremonial. ¿Cómo amo a Dios si no amo al prójimo? Es lo que Jesús les quiere enseñar y nos quiere enseñar a todos. El religioso colocaba la ceremonia en primer lugar. Chequémoslo hoy. Es como que lo principal en nosotros sea lo que mostremos en la apariencia o digamos en el ritual, y adentro no tengo relación con Dios. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios se va a mostrar afuera, pero en el trato que yo te di a ti. Ese es el evangelio. Noten algo. Hoy en día se han traído en la estructura toda una plataforma para que la persona figurando esté bien con Dios, sin importar si tiene una relación verdadera con Cristo. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de hoy. Y el problema, uno de los problemas mayores, es que el que enseña está engañando. ¿Por qué? Porque cuando yo te presento mitad verdad y mitad no verdad, esa mezcla se llama engaño. Y entonces, lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que la estructura le llenó, que la religiosidad le llenó. Y mostramos un amor por Dios de apariencia. ¿Por qué? Porque nunca te olvides de esto. Tu relación con Dios se ve con el prójimo. El evangelio es la cruz. Vertical. Desde el corazón de Dios a mi corazón, de mi corazón al corazón de Dios. Y ahí se va cultivando con el Espíritu Santo. Y se refleja horizontal. Esa es la cruz. Esa es la ley de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. En Gálatas 3 te muestra todo lo que el apóstol Pablo está enseñando a aquellas iglesias de los Gálatas, porque eran
pequeñas congregaciones en la región de Galacia, sin gran estructura, y sin embargo vean cómo los judaizantes vinieron a colocarles estructura. Y el mundo ahí seduciéndolos. Y Pablo, que por la gracia de Dios se los había ganado para Cristo, está ahí confrontando, está peleando por los de Dios que son como suyos. Ese es un pastor. Ese es un pastor. Bajo la ley de Cristo, todos somos portadores de la imagen de Cristo. Porque lo que cuenta es eso, que tú puedas ver a todas las personas como imagen de Cristo. Los mandamientos tienen letra y espíritu, letra y espíritu. Cuando Cristo vino a enseñar el espíritu de la ley, la práctica. Ellos conocían solo parte de la letra. ¿Por qué parte de la letra? Porque era lo que les habían enseñado. ¿Cuánto engañador hay hoy? Cuando te hablan de que el evangelio es la prosperidad, la Biblia no habla de eso. Cuando te traen positivismo, no, la Biblia habla de fe. Pero eso para otra prédica. Hoy sigo acá. Cristo vino a enseñar el espíritu de su palabra. Porque es palabra con espíritu. Nosotros no podemos aprendernos unos cuantos textos y no lo vivimos. Porque estaríamos igual a los judaizantes. Todos somos creación de Dios. Aunque pecadores. Voltea y mira al que tienes a tu derecha y a tu izquierda. Es tu prójimo. Es tu prójimo. Y cuando estés en el paradero y alguien te empujó, porque como hay tanta gente en esta ciudad, hay veces lo empujan a uno. Claro, el que choca conmigo choca con una roca. Pero hay unos que están flaquitos. Ese es tu prójimo. Cuidado con lo que sueltas por la boca. Hay un versículo del apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 10, que habla, oye, una realidad, una verdad. Pero aquellos que dicen, oye, pues la realidad, mira esta realidad. Nos habla de que nosotros éramos enemigos de Dios. Porque cuando éramos enemigos, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué dice la palabra? Que cuando éramos enemigos, Dios nos visitó y nos reconciliamos con Él por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿por qué yo voy a señalar a alguien que puede estar hoy en día como enemigo de Dios porque está separado de Dios, cuando es mi prójimo a quien Cristo le va a visitar? Cuando tú le sueltes la palabra y le prediques la palabra. Entonces hemos sido muy excluyentes.
Y eso no es el Evangelio. Estudiemos la ley de Cristo. Y en la ley de Cristo encontramos lo que Cristo es: la compasión. En Mateo 9:36 está Jesús en la mitad de su ministerio, le sigue mucha gente y él pudiera estar brincando, pero no, él tiene lágrimas en sus ojos. Y dice que al ver la multitud, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Así vio Jesús las multitudes. Jesús desde adentro de él amaba a las personas. Nos cuesta. Por eso es que nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios trabaje adentro de nosotros para poder amar a las personas. Porque en mi humanidad, nada de nada. Jesús los salvó, los sanó, los libertó, los limpió. Imagen de Dios veía Jesús a las personas. Jesús sentía lo que sentía el prójimo. Eso es compasión, ponerme en los zapatos de las personas. Hermanos, les he dicho que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, corta para adelante y corta para acá. Y preparando esta prédica, me corté varias veces. Compasión tiene que ser parte de nuestro comportamiento como cristianos. La ley interpretada, no la escrita, sino la interpretada por los escribas, dejaron por fuera la compasión. No la metieron. La que ellos interpretaban. Hoy, en la ley de Cristo, empoderado por el Espíritu Santo, tú eres compasivo. Tienes que serlo. Y tenemos que aprender a conocer a Dios para que en su amor nosotros seamos compasivos. Por eso, en Mateo 5, Jesús nos enseña. Ese capítulo es un capítulo que usted tiene que entrar con un corazón dispuesto y dura leyéndolo como un mes. Porque hay que leerlo detenidamente. Es como cuando estás aprendiendo a manejar sincrónico. Se te apaga el carro, vuelves a empezar. Primera, segunda, y vuelve hasta que ya dominas para poder salir al tráfico de Lima. Así, Mateo 5. Ahí Jesús nos enseña palabras claves: mejilla, milla, capa, enemigos. Porque parece como historia a veces. Oye, el que te da por una mejilla ponerle la otra. El que te pide que le lleves esto de aquí a la universitaria, llévaselos hasta la municipalidad. O en el frío de julio, el que te pida la pazmina, dale la chaqueta. Yo no. Humanamente decimos no. Bendecir a quien te mentó la madre.
Por eso es que duramos tiempo leyéndolo, aprendiendo, y nos rendimos al Señor. Señor, no puedo. Y el Señor de arriba te dice, tú solo no puedes, pero conmigo tú puedes. De eso se trata el Evangelio. Cuando tú reflejas de quién eres hijo y cómo fuiste creado. Desde el principio, Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tú eres imagen y semejanza de Dios. No se me ha revelado, pastor. Cuando se me revele, si no lees Biblia, ¿sabe cuál es el problema de mucha gente que dice seguir a Cristo hoy? Que solo lo que el cura dice o lo que dice el pastor y parecen los perritos de los carros, mueven la cabeza, pero nunca leen Biblia. Yo voy a mostrar en la tierra el carácter de mi Dios. ¿Por qué? Porque soy creyente, porque soy su hijo, porque Cristo dio su vida por mí, porque su espíritu vive en mí. Con la ley de Cristo yo le muestro al prójimo, al Dios en que creo. Pastor, yo ni miro al prójimo. No sé entonces en qué Dios crees. Y eso es lo que Pablo le está hablando a los Gálatas. Y les dice, ustedes empezaron bien. Oye, empezaron buenísimo. Pero vinieron estos judaizantes, les engañan, les quieren llevar a la esclavitud, les quieren confundir. Y por eso que usted ve hoy legalistas condenando, modernistas excluyendo. Que si el hermano vino con una, no sé cómo decir acá, cholas. No, sandalias son los zapatos deportivos. Vino con unos zapaticos viejos, no lo puede sentar adelante. No puede ser. Todavía en el pueblo de Dios eso. Que si no me preparan una comida, full equipo, no me invites. No puede ser. Que si voy a tu casa me tienes que honrar, gastar hasta lo que tienes en la alcancía. No, porque si yo voy a tu casa voy a llevar mejor bendición. Gloria a Dios por lo que tú puedas prepararme. Y que el Señor multiplique lo que tengas. Pero hoy en día hay un comportamiento de personas que dicen seguir a Cristo, que Cristo no enseña. Lamentablemente es lo que está ocurriendo. Y se habla, Santiago, el apóstol Santiago lo menciona. Él dice, refiriéndose a la boca, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella misma maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermanos, ustedes se va a conseguir en el día a día mucha gente que no conoce a Cristo. Y quien le va a mostrar a Cristo a esas personas es usted. En otra ocasión,
Jesús está con los discípulos y alrededor de él tiene una cantidad de gente impresionante. Es como un juego Caracas-Magallanes full. Y Jesús le dice a los discípulos, denle ustedes de comer. Lucas 9. Jesús tenía compasión, los discípulos no, pero tienen que aprender, y la mejor forma para aprender en la práctica. Ellos, al igual que Jesús, habían visto a la misma gente. No fue que Jesús vio a otro grupo, no, ellos todos, tanto discípulos como Jesús, habían visto a los mismos. ¿Sabe qué dijeron ellos? Jesús, es tarde, despídalos. Y Jesús, tienen hambre, siéntalos. ¿Ve cómo es diferente? ¿Por qué? Porque el Señor lo que nos enseña ahí es que algo tenía que hacer por ellos. Esto es compasión. El problema es nuestro autocentrismo. Jesús lo sabe. Ese autocentrismo tiene que ver con egos y no deja ver el problema del otro, las necesidades que tiene la otra persona, no lo deja ver. El egoísmo no deja ver. El egoísmo bloquea a la persona. Pablo lo explica, pero le mete profundidad. En 2 de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, no para que los que vivan para sí mismos, sino que vivan por aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando yo llego a Cristo, yo ya no vivo para mí. Yo vivo para Cristo. Eso tenemos que aprenderlo, hermano. Y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ilumíname, Señor. Dame entendimiento. ¿Cómo vivo para ti? Tenemos que preguntarnos, ¿para quién vives? E imitar a Cristo. Cristo fue movido a la compasión, porque Él estaba dispuesto a agradar al Padre. Hoy los hombres están dispuestos a agradar al hombre, y el hombre, el que manda, pone a hacer unas cuantas cosas que él no las hace. Te pone trabajo para la semana. Usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello, usted consolida no sé cuántas personas, usted me trae tanto, usted hace esto, pero la persona que manda con tan bonita voz, pero él no canta. Eso está ocurriendo. Nosotros fácilmente vemos a los judaizantes, pero es que hay que ver el meollo del asunto hoy, porque se ha enseñado mal. Jesús enseñó con su ejemplo. Si Él hacía esto, te mandaba a hacer lo que tú veías en Él. Ese es el Evangelio. No es que yo estoy por encima de ti, porque yo soy tal cosa. No, Señor. Y por eso se ha desviado tanta gente. En Mateo 11, 28 al 30,
Jesús dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Lo que Jesús nos está hablando aquí es que había también un cansancio por un yugo religioso por años. Cansa a la gente. Lo hacemos en el nombre de Dios. Y no es así. El yugo de nuestro Señor es fácil y su carga ligera, liviana. Pero tenemos que ir a sus pies y llevar nuestro cansancio a Él. Eso es lo que la palabra nos enseña. Cristo te dice ahora, yo tengo una ley con 2 mandamientos. Amas a Dios y amas al prójimo. Y haciéndolo, contra eso que tú hagas, amar a Dios y amar al prójimo, no existe otra ley de parte de Dios. No la hay. O sea, que te vengan a decir que si tú no haces esto, y que si no haces aquello, y que si no haces aquello, no, todo se resume en 2. ¿Cuál? Amas a Dios y amo al prójimo. ¿Cómo? A la manera de mi Señor. Está escrito. Cristo es mi ejemplo a seguir. Él es mi ejemplo a seguir. En Juan 4, Jesús va de Judea a Galilea. Es un trayecto largo, peligroso, y las personas generalmente iban por otros caminos para no irse en línea recta, porque si iban en línea recta, pasaban por Samaria. Y por Samaria no. Samaria es muy feo y esos samaritanos los odio. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Ahí lo dice la palabra. Y ahí una samaritana, para los discípulos enemiga, impura, sin valor. Para Jesús, sin prejuicios. Imagen de Dios. Una mujer abandonada, maltratada por 5 maridos, quizás por la sociedad mal vista, pero buscando en el hombre que está ahí, Jesucristo, calmar su sed. Sedienta espiritualmente, porque eso es lo que la Biblia me enseña ahí. Ella está sedienta de la vida que es Cristo, del agua viva, de vida que es Cristo. Más allá del pecado, porque todos pecamos, todos fallamos, pero ella quiere la libertad que transmite Cristo. Y Cristo fue compasivo con ella. Ahí está la enseñanza para nosotros. Lo que el Señor quiere que nosotros podamos aprender. La iglesia hoy, estudiémosla.
a la luz de la ley de Cristo. Y cuando le estudias, tristemente hay egos. El cristiano debe identificar y batallar contra esos egos. No callar. Ay, porque si hablas no sé qué. No podemos callar. Nosotros somos respuesta de Dios. Nosotros exhortamos con la palabra y el amor de Dios. Esa es la iglesia. El egocentrismo no deja ver. Y el que no conoce o conoce poco, no ve al prójimo, no lo va a ver. ¿Y qué hay? Esclavitud, discriminación, selección, exclusión. Oye, no es que queda bien para el que no conoce a Dios, pero si se usa ya, ellos no conocen a Dios. El problema es aquí adentro, que se discrimine a una persona, que se le excluya, que hagamos selección, tú sí, tú no. Dios no quiere eso. No hay amor para el prójimo. No me refiero yo a esta casa, me refiero a todos los cristianos en todas partes. Debemos revisarnos. El amor complica la vida del que ama, incluyendo a Jesús, lo complicó y descomplica al amado. Pero Jesús siguió adelante. Aún complicado su vida, Él siguió firme, porque Él estaba en la tierra para cumplir el plan del Padre, para agradar al Padre. Ese es el Evangelio. Los discípulos querían una vida simple. Cuando nosotros creemos que el Evangelio es algo, ay, me simpatiza, pero no me quiero comprometer. Estamos buscando una vida simple en cuanto a la fe. No puede ser, no sirve. No sirve. El amor de Dios es lo que me mueve a mí a ver la necesidad del otro. Sí, Señor. Y por eso es que un hombre como Saulo se convirtió a Cristo. Fue el amor de Dios lo que lo trajo de ser un seguidor empedernido de la ley de Moisés, convertida en la ley de esos fariseos que interpretaban mal la palabra de Dios. Y el amor de Dios, Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria, lo convirtieron en un predicador. Ya no perseguía para separar a la gente de Cristo, ahora predicaba para traerlos a Cristo. Y por eso es que él dice en 1 Corintios 9:16 que por predicar el Evangelio no me puedo gloriar, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. En nosotros tiene que haber un compromiso con Cristo, de predicar a nuestro Señor, con dinero o sin dinero. Mira cómo estés, con zapatos, sin zapatos, te duela o no te duela la cabeza, la situación que sea, de mí tiene que salir el mensaje completo del Evangelio, porque eso es lo que agrada a mi Dios. Esa es nuestra vida, esa tiene que ser nuestra pasión, esa tiene que ser nuestra vida. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Y Pablo le escribe a Timoteo, llamados en la ley de Cristo.
Segunda de Timoteo 2:15 le dice él al discípulo, que más que discípulo de Pablo, discípulo de Cristo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa tiene que ser nuestra vida. La compasión no se aprende fuera de lo de Dios. No, señor. No, que voy a hacer un curso de 20 meses y voy a tal cosa. No. Hay un día que en la práctica será respuesta de Dios. En un parque o en un paradero, en algún lugar. Cuidado si no es esta tarde o es mañana. Será respuesta de parte de Dios en la práctica. Debemos dejar a un lado los prejuicios. Y aquí me corté. Debemos dejar de creer y de hacernos ideas. No, ese tipo tal cosa, a él no se le puede ayudar, a aquella tampoco. No, no puede ser. No más. Tenemos que chequearnos. Tenemos que aprender a vivir como Cristo lo hizo en su palabra. Ayudar a la gente. Hermanos, ese es el evangelio. Porque no sabemos a veces si para esa hora el Señor te hizo pasar por ahí. No sabemos a veces si cuando pasaste de largo estás como Lucas 10. La compasión se aprende en medio del dolor, del sufrimiento del prójimo. Ahí es donde se aprende. Segundo mandamiento, nunca lo olvides, semejante al primero. Somos la iglesia de Cristo. Dios va a permitir que tú veas cosas, no para ego, sino por el otro. Chequea hoy, ve cuánto hombre dice ser de Dios, que vive contando las obras en la tierra, como si eso le hicieran salvo. No, Señor. Es su gracia, su amor. Y cuando hago algo por alguien, su gracia, su amor. Porque sin él yo no soy nadie. Y la gloria y la honra es para mi Dios, no para el hombre. ¿Cuál es mi nombre? Eso es lo de menos, eso no importa. Lo que importa es el nombre de Jesucristo. No podemos seguir viviendo para nosotros mismos. No. Condenando en vez de amando. No. La Biblia no me permite a mí odiar a nadie. A ninguna persona. Así te hayan hecho esto, pastor. Así me hayan hecho lo que me hayan hecho. Y si te maldijo, bendígalo. Y si te sacó la madre, bendígalo. Cristo vino y dio su vida por todos. Yo lo entendí y lo conozco. Y tengo que seguir entendiendo y conociendo más. Pero lo que he entendido y lo que he conocido cambió mi vida. Cambió mi vida. Y esa es mi ley hoy. Esa es mi ley. Primera de Juan 3:16 lo resume. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida
por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Poner es darla. Y no es que tú vas a morir físicamente por alguien, pero si mueres a ti mismo cada día cuando le extiendes la mano a alguien. Desde predicarle, desde orar por esa persona, desde darle un plato de comida, bendecirle. Ese es el llamado de Dios. Porque yo me debo a Cristo. Nosotros estamos en la tierra para hacer imagen de Cristo. Pero ten claro esto, también siendo imagen de Cristo, llenamos la tierra de la imagen de Dios. Para eso estamos. Imagen de Dios, lucir a Cristo. Eso es lo que a Él le agrada. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En la palabra yo veo a Cristo y se refleja en mí como cuando miro a un espejo. Y ahí fui transformado. Y ahí yo lo proyecto. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Solo no podemos. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Y el Espíritu Santo está aquí. La Biblia dice en el versículo anterior, segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo tengo que proyectar a mi Señor a través de mi vida.